Sonido, 1, 2, 3, sonido. Gloria al Señor Jesús de Nazaret, Dios nuestro Padre Celestial. Sonido, 1, 2, 3, sonido. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. 1, 2, 3, sonido, 1, 2, 3. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas de este barrio. Los quiero saludar en el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy el Dios Todopoderoso les ha venido a traer la palabra del Señor. Esto es con mucho cariño, mucho respeto. Espero que la escuchen. Viene de parte de Dios. Es solo palabra del Señor. Dice la profecía del Señor Jesús de Nazaret, el Santo Evangelio de Jesucristo. Dice que cuando una historia del rico y el Lázaro, donde el rico decía: Señor, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua. Y ese hombre le dice al Señor Jesús, a Abraham, le dice: Abraham, padre Abraham, te pido que mandes alguno de acá entre los muertos para que vaya donde está mi familia, para que se arrepientan y no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham lo que le respondió fue: a los profetas tienen, a ellos óiganlo. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos óigalo. Hoy el Señor ha mandado a este joven aquí a traer la palabra de Dios. Es gratis, totalmente gratis. El Evangelio de Cristo es gratis. Voy a comenzar orando para que sea nuestro Dios, que sea su Espíritu Santo que esté predicando este hermoso y precioso Evangelio. Soberano y eterno Dios, grande, poderoso, creador de los cielos y la tierra, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Abraham, en esos momentos te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien esté predicando este hermoso Evangelio que es tu palabra, Señor. Como tú dices en Romanos, Señor, como dice el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio, oh Dios Todopoderoso? Mas no todos creyeron mas no todos procedieron al arrepentimiento, Señor. Pero cuando dice mas no todos, quiere decir que hubieron algunos que se arrepintieron y escucharon tu palabra, Dios de la gloria. Te ruego que en este día, oh Dios Todopoderoso, ojalá todos los de este barrio, Señor, escuchen tu mensaje, el mensaje que tú has traído por medio de este servidor, Señor. Utiliza mis labios, Padre Celestial, te lo ruego conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, Señor. Utiliza mis manos, Señor, mis ojos para ver tu palabra y leer, mi lengua, oh Dios Todopoderoso. Yo soy instrumento tuyo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu que esté predicando este Evangelio a esta hora de la tarde, oh Dios Todopoderoso. Y en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, comienzo a predicar la palabra del Señor. Voy a comenzar leyendo Deuteronomio. Hoy Dios les viene a hablar en Deuteronomio y también les va a hablar en el Nuevo Testamento. Y comienzo leyendo la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 30. Lo vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 20. Hasta el versículo 20. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Y dice la palabra del Señor: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en los cielos para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que diga: ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que los cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas.
Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no hieres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice el Señor: escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había de dar. Entonces escuchemos lo que dice esta hermosa y este lindo mensaje del Señor. A los cielos y a la tierra ha puesto Dios en este día de hoy de testigo, para que escuche su palabra. Y Dios te dice: delante de ti está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero mira que Dios te da un consejo. Dios te dice: escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. A veces muchos decimos: no, Perianito se murió porque le convenía. Pero es que a mí la palabra aquí me muestra otra cosa. La palabra de Dios dice que si yo amo a vuestro Dios, si yo decido servir a vuestro Dios, decido andar conforme a su palabra, mis días serán alargados aquí en la tierra. Porque la palabra hoy me está enseñando una cosa muy diferente a lo que estamos enseñados a oír por las tradiciones de nuestros ancestros. Porque dice el Evangelio de Jesucristo: no está en los cielos para que diga quién subirá por nosotros y nos las traiga y nos los hará oír para que lo cumplamos. Pero dice: muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y es el precioso Evangelio de Jesucristo. Queridos amigos, amigas, joven, hoy el Señor le ha traído la palabra del Señor. Hoy el Señor me mandó para que les predicase el Evangelio de Cristo. Hoy el Señor nos está hablando, porque la palabra es cortante, más cortante que espada de doble filo. Vaya y viene acá. Primeramente vienen de mí. Hoy el Señor les está diciendo: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es tan difícil como muchos decimos que es muy difícil andar en los caminos del Señor. Pónganse a pensar. Dice Salmo: ¿quién nos guiará más allá de la muerte? ¿Quién nos guiará más allá de la muerte? Dice el salmista David: mas tú, Jehová Dios, me guiarás aún más allá de la muerte. Y mi pregunta es: ¿quién quieres tú que te guíe más allá de la muerte? Recordemos que somos polvo. La vida de nosotros es como la nieblina. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y hoy Dios les dice: hoy es la salvación, es hoy, no es mañana. Hoy es el día para que nos arrepentamos, para que le pidamos perdón a Dios, para que le digamos: Señor, heme aquí, oh Dios Todopoderoso, utilízame. Señor, yo quiero la salvación.
Quizás nosotros decimos, no, nos morimos y ahí termina todo. Déjenme decirles, queridos amigos, que ahí no termina todo. Muchos dicen, yo en mi casa tengo el Salmo 91, pero yo le hago una pregunta. Dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, porque Él me librará de todo mal y de todo peligro. Cierto, pero mi pregunta ahora es, ¿quién es el que habita bajo el abrigo del Altísimo? ¿El que miente? ¿El que roba? ¿El que engaña? ¿El que maldice? ¿El que es maldiciente? ¿O el que anda conforme a su evangelio? ¿O el que anda conforme a su palabra? ¿O el que hace la voluntad de Dios? ¿Cuál de los dos es el que abriga bajo la sombra del Altísimo? ¿Cuál de los dos es? ¿El que miente? ¿El que roba? ¿El que hace lo malo? ¿O el que anda conforme al evangelio de Cristo? Esa es una pregunta para que ustedes mismos se la hagan y se la respondan. Y sigue diciendo la palabra del Señor aquí mismo en Deuteronomio capítulo 4 versículo 29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Les voy a volver a leer este lindo texto. Mas si desde allí donde estás, en tu casa, en tu cama, en tu silla, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Lo hallarás, querido amigo y amiga. Si desde allí donde estás asentado, donde estás acostado, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Porque Él dice, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Pero recuerde que Dios también dice en su palabra que Él es fuego consumidor. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso yo quiero que escuchen la voz del Señor, escuchen la palabra de Dios. No cierren su corazón a la palabra del Señor. El Señor hoy me ha mandado a predicarles el evangelio. Su precioso evangelio es gratis. Es gratis la palabra del Señor. Porque sigue diciendo Deuteronomio, capítulo 7, versículo del 6 al 11. Y dice la palabra del Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Y que da el pago
en persona al que lo aborrece, y que da el pago en persona al que lo aborrece. Ojo, el que aborrece al Señor vuestro Dios, no sé si ustedes han escuchado muchos famosos que se han burlado de Dios y le han acontecido cosas duras, como el del Titanic, como ese presidente de Venezuela y muchos otros que se quisieron burlar de Dios. Y mire que él dice: mas el que aborrece a Dios, él le dará el pago en persona. También dice el Evangelio de Cristo: terrible es caer en manos del Todopoderoso. Terrible es caer en manos del Todopoderoso. Dios nos guarde. Amén. Y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. Ojo, el que odia a Dios, él no se demora para darle su pago. Para darle su pago, lo dice la palabra del Señor. Guarda por lo tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Yo creo que muchos conocen los mandamientos del Señor. Yo sé que todos conocemos que hay un Dios. Todos conocemos que hay un Señor Jesucristo. Todos conocemos que tenemos un Consolador, su Espíritu Santo. Todos sabemos que hay cielo y tierra. Todos sabemos que vamos a morir. Yo sé que todos sabemos eso, ¿cierto? Pero mi pregunta es, ¿todos sabemos para dónde vamos? Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, cada uno de nosotros daremos cuenta al Señor de cada palabra que hablemos en este mundo, sea buena o sea mala, porque por tus palabras seré condenado o por tus palabras seré justificado. Queridos amigos y amigas, tengamos en cuenta lo que hablamos, tengamos en cuenta lo que decimos, tengamos en cuenta eso, porque cada uno de nosotros daremos cuentas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por cada palabra que hablemos en este mundo, sea buena o sea mala, porque por tus palabras seré condenado y por tus palabras seré justificado, dice el Evangelio de Cristo. Y sigue diciendo la palabra del Señor, aquí mismo en Deuteronomio, gloria al Señor Jesús. Deuteronomio 18, lo vamos a leer del capítulo 9 al versículo 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practique adivinaciones, ni agorero, ni sorteligos, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice el precioso Evangelio de Jesucristo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practique adivinaciones, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Dice la palabra de Dios, Dios aborrece y es abominación ante su presencia quien consulte a los muertos. Quien consulte a los muertos. Usted debe de saber qué es consultar a los muertos. Consultar es a veces cuando tú vas a hacer una consulta
al hospital. Consultar es cuando tú le dices, si se te muere un familiar que se llama Juan y tú le vas y le dices, Juan, ayúdame con este problema que tengo. Juan, ayúdame, cuídame. Donde el Evangelio dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que Él nos dejó un consolador, su Espíritu Santo. A Él es que debemos consultar. A Él es que nosotros debemos de pedirle, Señor, ayúdame con este problema. Señor, ayúdame con esto. Señor, ayúdame con aquello. Es al Dios Todopoderoso. Porque Él dice, es abominación ante mi presencia quien consulta a muertos. Lo dice su palabra. Lo dice Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, capítulo 14. El que tenga Biblia lo puede leer. Que lo que este varón de Dios le está diciendo no es mentira. Lo que dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo el Evangelio de Cristo. En Josué, capítulo 24, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy para servir. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová vuestro Dios. Dice la palabra del Señor, escoge hoy es el día que tú decidas a quién vas a servir. Si al Dios omnipotente, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, o a los placeres de la vida. Hoy es el día para que tú escojas. Hoy es el día para que tú decidas a quién servir. A los placeres de la carne, a los placeres de la vida, o servirle al Dios omnipotente, al Todopoderoso, al que nos da la vida cada día. Muchos dicen, es que Jesucristo se demora en venir, pero Romano dice, es que soy paciente para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno de ustedes perezca o se pierda. Dios no quiere la muerte para el impío. Dios quiere la salvación para nosotros. Antes estábamos lejos de su presencia porque éramos gentiles, pero ahora en la venida de Jesucristo somos salvos por gracia. Pero dice la palabra de Dios, el que se arrepiente, el que anda conforme a mi palabra, el que me honra con alabanza, el que me busca, le mostraré mi salvación. Y ahorita más adelante se lo voy a leer en Salmo 50, que eso dice la palabra del Señor, en Salmo 50. Dice la palabra del Señor en Salmo 50, el que sacrifica alabanza. El que sacrifica alabanza me honrará, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. El que ordena su camino. Pero mi pregunta es, ¿quién es el que ordena su camino? ¿Cuál es aquel que quiere ordenar el camino para Cristo para que le muestre su salvación? Aleluya. Aunque ustedes no lo crean, yo no nací en un lugar cristiano. Mis padres no fueron cristianos. Inclusive, el único cristiano de la familia soy yo y una hermanita mía mayor. Si ustedes supieran que yo también vengo de allí, de la discoteca, de los vicios, de la mala vida, pero por la gracia del Señor Jesús de Nazaret, yo estoy aquí predicando su evangelio. Ojalá yo hubiese nacido en un lugar cristiano. Yo también mantenía cada 8 días en las discotecas. También consumía. Pero por la gracia del Señor Jesús de Nazaret, hoy me encuentro aquí con mi vida cambiada. Cuando yo leí este salmo, un día que leí este salmo que decía, el que sacrifica la alabanza me honrará, y el que ordena su camino le mostraré la salvación.
mi vida con otro rumbo, mi alma con otra dirección. Busqué de Cristo, me casé con mi esposa, me bauticé, y hoy estoy aquí trayéndole la palabra del Señor. Hoy estoy aquí trayendo el Evangelio de Cristo, amigo. La venida del Señor está cerca. Mire que ya se escuchan rumores de guerra. Eso está escrito en la palabra. Haberán rumores de guerra. Los hijos se levantarán contra sus padres, los padres contra sus hijos, las nueras contra su suegra. Eso ya se está viendo. Se está viendo hijos matando a la mamá, mamá matando a los hijos. Rumores de guerra por todas partes. Amigo y amiga, escuchen la palabra del Señor. Así como Cristo me cambió a mí, también lo hace contigo. Pero Dios es caballero. Dios es un Señor, es un caballero. Él no te va a obligar a que tú lo sirvas. Él no te va a obligar a que tú ordenes tu camino. Él solamente te lleva el mensaje y te dice: el que ordena su camino, le mostraré mi salvación. Mas no te obliga. Dios nunca te va a coger por la mano, no. Él todos los días te habla. Él todos los días te habla por el Facebook. Salen muchos mensajes del Señor. Muchos hombres de Dios predicando el Evangelio. Claro, también hay muchos burladores de la palabra del Señor. Pero su palabra también lo dice. Vendrán muchos burladores en mi nombre. También lo dice su palabra. Dice en Mateo: muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué tu palabra, en tu nombre hice aquello, hice esto. Y Él les dirá: apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Y eso también se está viendo. Pastores que a veces violan a los niños, sacerdotes que violan a los niños y niñas. Pero mire que Dios lo dejó escrito en su palabra. Muchos vendrán, burladores de mi palabra. Muchos vendrán en mi nombre, dice el Señor. También dice la Escritura: muchos me dirán: Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios. Pero mire lo que el Señor les dirá: apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Está en la Biblia, no me lo estoy inventando, porque es verdad. Pero también está en la Biblia donde dice: por su culpa. Ahí les habla el predicador, ahí les está hablando el pastor, ahí les está hablando al cristiano charlatán. Le dice: por su culpa mi palabra es pisoteada. Por su culpa mi palabra es pisoteada. Está escrito en la Biblia. También está escrito, porque Dios todo lo sabe. Antes de que tú naciese y yo naciese, ya eso estaba escrito en la palabra del Señor, donde dice: por tu culpa mi palabra es pisoteada. Ahí le está hablando el Señor al predicador, al pastor, al charlatán, al que va en la iglesia. Y en la iglesia es una cosa y cuando sale en la iglesia es otra. Y Dios dice: y por su culpa los gentiles no entran. Ni ustedes entran ni dejan de entrar, dice el Evangelio. También está escrito en la palabra del Señor, querido amigo y amiga. Porque yo sé que muchos dicen: no, yo no voy a una iglesia porque esa gente son más pecadores que nosotros. Sí, tienen razón, es verdad. Pero recuerde que está escrito en la palabra. Pero recuerde que el Señor Jesús también les va a decir a ellos: apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Pero mire que el Señor hoy les está diciendo a ustedes: no digan en dónde está la palabra del Señor. No digan que está en los cielos y quién nos las traerá para que nos las haga oír y la cumplamos. Mire que Él dice: muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, está la palabra de Dios. Y dice que no es tan difícil. Dice que no es tan difícil. Dice que no es difícil. Difícil es dejar el mundo. Yo también estoy en el mundo. Yo lo que llevo en el Evangelio no es mucho, 2 años. 2 años llevo en el Evangelio. Y también fui del mundo. También andaba en discoteca. Yo no vengo de familia cristiana. Ojalá yo hubiese nacido en familia cristiana. Mis hermanos
son tomadores de tragos, mantienen la discoteca cada 8 días. Pero cuando yo leí Salmo 50, cuando yo leí la palabra de Dios por primera vez en mi vida, donde dice, el que me honra, el que sacrifica alabanza me honra, y el que ordena su camino le mostraré la salvación. Ese texto me hizo temblar y me hizo olvidar de todo. Y yo dije, Señor, te sirvo a ti, no al mundo, porque yo era prácticamente para la muerte. Y decidí servirle al Señor y aquí estoy. Dije, Señor, me casaré, me bautizaré, predicaré tu palabra en las calles. Gracias a Dios tengo mi trabajo. Y sigo luchando y sigo para adelante. Tengo mis cositas gracias al Dios Todopoderoso. Por eso, amigo, no te dejes llevar a veces porque ves a un cristiano en la iglesia ser una persona y fuera de la iglesia lo ves haciendo lo malo. La salvación es individual. Él le dará cuentas a Dios. Mira lo que te acabó de decir el Señor en Mateo. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre prediqué, eché fuera demonios. En tu nombre hice aquello, hice esto. Y Él les dirá, apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Ahí Dios les está hablando son a cristianos que se burlan de su palabra. También dice el Evangelio, porque habrán muchos burladores de mi palabra. Y si usted mira en las redes sociales, hay mucha gente que se burla de la palabra del Señor. Hay mucha gente que coge la palabra de Dios de burla. Y mira lo que le acabo de leer ahorita, dice el Señor. El que me aborrece a mí, le daré el pago en persona. Y hay muchos famosos que se burlaron de Dios y algunos murieron de cáncer. Otros murieron estrellados. Otros se acostaron en su habitación, una mujer, y al otro día amaneció muerta porque ella dijo que no necesitaba de Dios. Cuando un predicador le dijo, mira, necesitas de Dios, y ella dijo, yo no necesito de tu Dios, y al otro día amaneció muerta. Hugo Chávez maldijo a Israel desde el vientre de sus extrañas, y en el vientre de sus extrañas le dio cáncer, y de eso murió. Porque se lo acabé de leer ahorita, en Deuteronomio, donde dice, el que me aborrece, el que me odia, yo en persona le daré el pago. Y dice el Evangelio de Cristo, horrenda cosa es caer en manos del Señor Dios Todopoderoso. Dios nos guarde. Amigos y amigas, escuchen la palabra de Dios. Abran la puerta al Señor. Dios no quiere la muerte para el impío. Dios quiere la salvación para todos nosotros. Voy a leerle Mateo, un texto en Mateo que habla del arrepentimiento. Y es un texto muy bonito y muy hermoso. Y nos va a hablar del arrepentimiento. Para que, dice la palabra de Dios, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, queridos amigos y amigas. Ya con este texto me despido. Vamos a leer, a ver qué nos dice Marcos 5, Marcos 1, 4 y 5. A ver qué nos dice Marcos 1, 4, 5. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Marcos 1, 4, 5. Capítulo 1, versículos 4, 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, dice el Señor. Dice el versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
Yo la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahí Juan se refería a Jesús. Juan les decía, yo los bautizo en agua, pero el que viene tras de mí los bautiza con el Espíritu Santo. Con eso los va a sellar. Eso predicaba Juan en el desierto para el arrepentimiento. Pero vamos a leer qué nos dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Y dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice, y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aprende lo que significa misericordia y no sacrificio, ¿cierto? Porque dice, porque yo no he venido a salvar, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Muchos dicen, no, es que tú buscas a Dios cuando estás mal. ¿Por qué no lo buscas cuando estás bien? Queridos amigos, el profeta Jeremías, Juan, Pedro, Lucas, que era doctor, ellos buscaron al Señor cuando era en lo peor. Pedro no había comido nada en toda la noche y ahí se le apareció Jesucristo. Entonces Dios dice, porque vino a buscar fue el pecador para el arrepentimiento y perdón, para que se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Miren lo que claramente dice, yo vine a llamar a justos, no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea que nos dice, yo los vine a buscar a usted, pero usted tiene que arrepentirse y servirme a mí y andar conforme a mi palabra. Eso no quiere decir el Señor, eso no quiere decir Dios Todopoderoso. Yo los vine a buscar a usted, pero tiene que arrepentirse. Así de sencillo. Si nos arrepentimos y obedecemos a su palabra, Dios va a estar con nosotros. Ahí sí vamos a habitar en el abrigo del Altísimo. Y no solamente eso, cuando nos vayamos de este mundo, que no sabemos cuándo, vamos a poder gozar de la vida eterna. ¡Qué bendición! Cielo nuevo y tierra nueva, dice la palabra de Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a estrenar aquellos que busquen el Evangelio de Cristo. Aquellos que decidan andar conforme a la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Queridos amigos, Dios me los bendiga. Voy a hacer una oración por este lindo y hermoso barrio. Soberano y eterno Dios, grande y poderoso, porque grande eres tú, oh Dios. Gracias por traer esta palabra a este lugar. Gracias, bendito Rey. En tus manos te entrego a estas mujeres y a estos hombres, a sus hijos, a sus hijas, para que los guardes en tu puño, Señor. Que tu Espíritu Santo sea llenado en este lugar y sea, Señor, de bendición este hermoso lugar. El que no tenga trabajo, Señor, ayúdale a conseguir trabajo, Dios de la gloria. Guárdalos, protégelos, líbralos de todo mal y peligro que existe en este mundo, en la tierra y en las tinieblas, oh Dios de la gloria, porque tú lo dices en tu palabra, que la lucha no es contra carne, sino contra principado y huestes de las tinieblas, oh Dios Todopoderoso. Por eso te ruego, Señor, que los guarde, los proteja, los libre, aún de la muerte, Señor. Dale larga vida a todas estas personas, Padre Santo. Larga vida, Señor, para que ellos procedan al arrepentimiento, Dios de Isaac, de Jacob y Abraham. Sea bendito tu santo nombre por todos los siglos y por toda la eternidad. Dios me los bendiga a todos y me los guarde y me los prospere. Muchas gracias.